Bueno, mis apreciados alumnos, aquí tengo este programa. Lo he modificado de tal manera que si le dan a reducir no produce ningún efecto. Normal también lo he desactivado y solo dejé activo el botón agrandar. Y le agregué lo siguiente: si ustedes le dan clic, 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 él empieza a agrandar el texto casi que de una manera sin control. Observen. Ok, entonces vamos a ver qué fue lo que yo hice. Por aquí tengo la misma página. Los estilos no he modificado nada. Vamos a ver la programación jQuery. Esto es lo de mostrar y ocultar los botones. Eso ya lo explicamos. El método hover, que también lo explicamos. Y esta es la parte que a mí me interesa explicar en este momento. Analicemos pues. Búscame un elemento que tenga el ID switch agrandar. Switch agrandar viene siendo esto. Es para el supuesto en el cual le den clic al botón agrandar. Si le dan clic, se dispara una función que hace lo siguiente. Consulta cuál es el elemento que tiene el ID párrafo. En este caso, el elemento que tiene el ID párrafo es este div. ¿Y qué pasa? Dice, devuelve un objeto. Bueno, eso ya lo explicamos, que la función factory, ella lo que devuelve es un objeto, y en este caso les estoy enseñando a ustedes cómo guardar ese valor en una variable. Se hace una simple asignación y se utiliza la palabra clave var. Con eso estamos creando la variable párrafo que contiene un objeto. Las variables en jQuery, al igual que en JavaScript, pueden o no llevar el $, pero si ustedes lo que van a almacenar es un objeto, yo les sugiero, les recomiendo que utilicen el $. Pudieran no usarlo, eso no da problema, pero es una forma de tener una guía visual. Bien, entonces buscamos el elemento cuyo ID es párrafo y lo guardamos en párrafo. Luego hacemos lo siguiente. Queremos averiguar cuál es el tamaño que tiene en determinado momento el párrafo. Para eso recurro al método CSS y le paso como parámetro dentro de los paréntesis la palabra font size. Ese método me devuelve el tamaño en píxeles del texto. Recuerden que el texto la primera vez tiene un tamaño de 12 píxeles. Por lo tanto, la primera vez que se ejecuta este programa me devuelve el valor, déjenme colocarlo aquí, la propiedad 12px. Vamos a colocarlo en minúscula un momentico, 12px. Ustedes dirán, pero ¿por qué px? Bueno, él me devuelve font size, todo esto, 12px. Bien, entonces miren lo que dice. Recuerden que en la variable párrafo tengo el objeto, es decir, tengo ese div que ustedes observan aquí abajo. Y de ese div estoy averiguando cuál es el font size de lo que él contiene. Y toda esta expresión me devuelve 12px. Pero como a mí no me interesa el px porque necesito hacer un cálculo aritmético, yo debo deshacerme del px, y para eso recurro al método parseFloat, que lo que hace es a una cadena de caracteres numérica, a una cadena alfanumérica, vamos a decirlo, le quita lo que no sea numérico, siempre y cuando comience por un número, porque si fuese al revés, ella no devuelve ningún valor numérico. Devuelve el valor numérico que comience, o de una cadena que comience por número, y cuando consigue la primera letra, pues de ahí en adelante trunca esa parte y me devuelve lo que a mí me interesa. Entonces, supónganse ustedes que
me devolvió el valor 12. Y miren el truco que yo hago. Digo, bueno, y eso lo guardo en una variable llamada tamaño. Tamaño para el tamaño. Recuerden, programadores, que no se puede usar la ñ en el nombre de una variable. Luego, ese tamaño le aplico esta fórmula, que equivale a decir tamaño es igual a tamaño por 1,2. Al multiplicar por 1,2 estoy incrementando el valor en un 12%. El valor que tenga la fuente que está aquí en ese momento. La primera vez 12, pero ya la segunda tendrá un valor superior a 12 y así sucesivamente. Pero eso lo calcula la propiedad, el método CSS con el parámetro FontSize, que yo sé que la primera vez da 12, de ahí en adelante no sé cuánto dará, pero bueno, no importa. Entonces, tamaño es igual a el tamaño multiplicado por 1,2. Esta expresión aritmética lo que hace es incrementar el tamaño en un 20% y lo guarda otra vez en la variable. Luego de que ya hemos incrementado el tamaño, debemos hacer todo lo contrario, es decir, utilizar el método CSS no para pedir el tamaño, sino para ajustar el tamaño, o mejor dicho, colocarle el nuevo tamaño. Y eso se hace así. A la variable párrafo llamo al método CSS, pero ahora con dos parámetros, ¿verdad? Los parámetros están separados por una coma. El método CSS, cuando trabaja con un solo parámetro, lo que hace es pedir el tamaño, pedir el valor, en este caso pedir el valor de ese atributo. Pero si ustedes le colocan el atributo con un valor, él lo que hace es asignarle ese valor a este atributo. Ok. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Una vez que lo incrementamos, colocarle ese nuevo valor como FontSize al párrafo. Entonces, FontSize, tamaño más px. Ahora, ¿por qué otra vez más px? Bueno, otra vez. Recuerden que aquí lo que teníamos era 12, que al multiplicarlo por 1.2 me daba un valor. Y eso lo guardábamos en el tamaño. Pero ya no tenía la px. Y recuerden ustedes que para que el valor CSS sea válido debe tener un número seguido del px. Y eso es lo que estoy haciendo. Al tamaño numérico le sumo o le concateno en este caso el valor px. Y con eso el tamaño del texto se incrementó en un 20%. Si le vuelven a dar clic, vuelve y juega. Busca el párrafo, toma su tamaño, lo incrementa en el 20% y lo ajusta o lo establece a ese nuevo valor. Y por eso es que, fíjense, ahí lo incrementó en el 20%. Aquí otra vez, y otra vez, y otra vez. 20% con respecto al tamaño anterior, ¿no? Bueno, mi gente, eso fue todo. Estúdienlo, practíquenlo y nos vemos en el siguiente video tutorial.